Querido Señor y querido Padre, en esta mañana estamos aquí porque tenemos sed de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber, Señor, qué mensaje tienes para nosotros, qué misión tienes para nosotros. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos llene a todos y que sea Él el que nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Hermanos, recordamos que la ofrenda es para Ministerio de Salud. Invito a todo aquel que pueda que nos arrodillemos para hacer la oración. Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Venimos en tu santa presencia, Señor, en esta mañana a escuchar tu voz y queremos, Padre amado, que tu Espíritu Santo more en abundancia en nuestros corazones para entender, Señor, lo que sea tu buena voluntad para tu pueblo en este día. Que nos limpie, Señor, de toda maldad y de todo pecado, perdonando nuestras faltas. Y quédate también, Señor, con los que están enfermos, con nuestros hermanos, Señor, que no han podido venir por su salud o por lo que fuera, Señor, que tú los bendiga. También te rogamos por las ofrendas, que tú puedas bendecir y multiplicar, Señor, en las manos de tu siervo. También bendice, Señor, a nuestro pastor, para que él pueda hablar tus palabras por intermedio de sus labios. Te pedimos todo en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este sábado en el que podemos disfrutar de la compañía. Vamos a ver. ¿Sí? Ahora. Bienvenidos, ahora sí se oye, ¿verdad? Vale, gracias. Bueno, pues quería daros la bienvenida a todos los que habéis venido hoy a esta invitación a la Casa del Señor, que os sintáis cómodos, os sintáis como en vuestra casa, todos los que ya venís habitualmente o los que nos estáis visitando por
por primera vez. Tengo aquí, me han pasado algunos nombres, por ejemplo, Rocío, que nos viene de Perú, o Deria Lagos, de Guadalajara, y tenemos también visitas de un poquito más lejos, como Rebecca Sowers, de Estados Unidos, incluso desde el otro lado del mundo, desde Australia, la familia Lee, y también Adam Weber. Sed muy bienvenidos, y para cualquier cosa que necesitéis, pues no dudéis en pedírnosla. Quería también, bueno, pues dar una bienvenida especial a todos aquellos hermanos y amigos que no pueden venir, pero nos están pues viendo y acompañando desde Internet. Sed muy bienvenidos y, bueno, sabéis que tenéis a vuestra disposición también una dirección de correo electrónico, que la vais a ver ahora impresionada también en vuestras pantallas, la dirección de correo electrónico de la Iglesia, que es alenza@alenza.org, y allí, bueno, pues podéis contactar con nosotros, decirnos si estáis recibiendo bien la transmisión, si se entiende lo que estáis viendo, lo que estáis oyendo. Podéis comentarnos lo que vosotros queráis. Y también, bueno, pues las personas que están atendiendo al servicio de culto y a través del lenguaje de signos, también a través de sus ordenadores, pues estáis acompañándonos. Lo mismo, si entendéis bien el mensaje, si queréis comentarnos alguna cosa, pues estamos a vuestra disposición y tenéis ese buzón ahí para contactar con nosotros. Y antes de dar paso al servicio de culto, vamos a tener una parte especial, ¿vale?, a cargo de Darley Acevedo, a la que damos las gracias. Y esta tarde también, como ahora nos anunciará el pastor, tendrá una parte, un tema para nosotros. Quería recordaros también que la ofrenda de hoy, pese a que hoy es el día del Departamento de Salud, ¿vale?, la ofrenda de hoy está destinada al Departamento de la Obra Misionera de Evangelismo de la Unión Española, ¿vale?, que lo hemos dicho de otra manera. Gracias. Esta tarde no vamos a tener un concierto. Durante 15 años he estado en la ópera, cantando, viajando por este país, cantando en los teatros importantes. Hace 2 años el Señor me llamó para su ministerio. Y esta tarde os voy a contar la historia, cómo es eso, cómo funciona, qué es esto, por qué. Y además voy a cantar algo. Así que será un programa de testimonio y alabanza. Os espero. ¿Okay? Amén. Sé que cuando es noche aquí, es día allí. Creo en ti porque me diste mucho amor, me diste amor, también dolor.
gracias a Dios, yo creo en ti. Si la tempestad en la tierra hostigare, yo creo en ti. Cada vez que en este mundo puedo ir, alguien a cantar, algo llorar, diría amén, Señor, amén. Amén. Muchas gracias, Dairley. Y te esperamos esta tarde. Antes de comenzar el tema de esta mañana, me gustaría deciros, hermanos, que el árbol sigue siendo noticia, porque el último recuento que se ha hecho, me acaba de decir el tesorero hace un instante, suma 4.500 euros lo que esta Iglesia ha aportado para el fondo de necesitados, para el fondo de pobres. Así es que muchas gracias a todos una vez más. Sin duda podremos hacer grandes cosas con ese fondo, podremos ayudar a muchas personas. Pero sabéis, el otro día os decía que el Señor devuelve lo que hacemos por Él. Y el sábado pasado hubo una persona que se me acercó y me dijo: pastor, tengo que contar una experiencia respecto a ese árbol. Así es que yo voy a llamar aquí arriba conmigo a Lucila y ella nos va a contar la experiencia que ha tenido después de hacer un donativo en ese árbol. Bueno, feliz sábado. Hermanos, les voy a reducir esto porque yo creo que si les cuento todo, pues me paso toda la mañana. Lo que pasa es que cuando el pastor hizo el llamado para el árbol, es curioso porque yo no tenía trabajo, venía buscando trabajo hace 3 meses y todas las puertas se me cerraban. Donde yo iba me decían que no o algo pasaba. Y yo dije: Señor, tenía un billete pequeño, que era lo único que tenía, y tenía el boleto de 10 picadas, era lo único que tenía. Pero yo dije: Señor, si yo tengo una habitación que no la pago, tengo la comida gratis, tú estás haciendo mucho por mí, ¿y por qué yo no? Y le di al Señor todo lo que yo tenía. Pero lo más sorprendente fue, hermanos, cuando tenía 4 horas, que son los días viernes, contaba con esas 4 horas para la siguiente semana. Y la siguiente semana pues no me llamaron porque el señor que trabajo con él se iba de viaje y yo había dado todo. Bueno, dije: Señor, estoy en tus manos. Y cuando en eso pues me llamaron para hacer una suplencia en los días festivos. Y lo más curioso, que no solamente me llamó una persona, me llamaron varias personas para esos días. Y bueno, yo terminando ya el día de los festivos, que ya salía del trabajo, digo: Señor, pues tú sabes lo que haces conmigo. Yo lo tenía bien seguro que era la respuesta de Dios. Y cuando llego a casa el día 2 por la mañana, hasta ahí yo no contaba con trabajo, tenía solamente las suplencias que yo había hecho.
Hermanos, no se pueden imaginar lo que pasó conmigo. Llego a casa y me llaman para trabajos. Fui y pues lógico, tomé un trabajo que me salió y desde ahí hasta el día 3 mi teléfono no paraba de sonar para trabajos. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede. Yo no sé, a veces somos nosotros que ponemos barreras entre Dios y nuestra fe. Pero como dice, yo di lo único que tenía y Dios me lo multiplicó, me lo triplicó. Amén, hermanos. Yo quisiera que todos nos pongamos a pensar un poquito en que no servimos a un Dios que tiene las manitas cruzadas. Dios lo puede todo, para Dios no hay imposibles. Amén, hermanos, ese es mi testimonio. Gracias, Lucila. Bien, mis hermanos, veis cómo el Señor devuelve con creces, abre las ventanas del cielo hasta que sobreabunde a todos aquellos que de corazón realmente le sirven y realmente aportan todo aquello que tienen a su servicio. Se cuenta que en cierta ocasión un jugador de ajedrez entró en una galería de arte. Y en esa galería había multitud de cuadros que se exponían por todas las paredes, y el visitante comenzó a recorrer los pasillos y a ir mirando los cuadros que allí se estaban exponiendo, hasta que llegó delante de uno que le cautivó y se quedó observando aquel cuadro, porque realmente aquel cuadro era una partida de ajedrez entre dos jugadores. Pero lo más interesante es que uno era un chico joven y delante de él, jugando con él, estaba Satanás en persona. Y Satanás miraba al joven con esa sonrisa burlona del que está ganando. El joven, percibiendo su derrota, estaba triste, estaba preocupado, estaba angustiado, se veía en su cara. El pintor había sabido plasmar muy bien los rasgos. Y el visitante miró el cuadro y observó detenidamente el tablero donde se estaba desarrollando la partida y cómo estaban colocadas las fichas. Como estaba muy cerca de la entrada, este visitante se acercó a la persona que estaba allí, vigilando la exposición, y le dijo: por favor, ¿me podría decir dónde puedo encontrar al autor de este cuadro? Y aquel hombre le sonrió y le dijo: pues ha tenido usted suerte, soy yo. El autor de la obra le dijo que qué deseaba y el visitante le dijo una sola pregunta: mire, me ha llamado la atención ese cuadro, pero ¿a quién le toca jugar? El autor de la obra, sorprendido, le preguntó que por qué quería saber esto. Y entonces este hombre le dijo: pues es fácil, mirando el cuadro veo que el joven está angustiado mientras que Satanás está sonriente. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó el pintor. Pues tiene mucho que ver, porque es verdad que en una jugada Satanás le va a dar jaque mate al joven. Pero si usted se fija bien, verá que en una jugada el joven también le puede dar jaque mate a Satanás. El pintor sonrió y le dijo: este cuadro lleva mucho tiempo ahí a la vista y nadie nunca se ha fijado en ese detalle. Todos han malinterpretado su mensaje. Todos han creído que el mensaje del cuadro es que le tocaba jugar a Satanás, y Satanás está burlonamente mirando al joven diciendo: ahora es jaque mate, porque el cuadro se titulaba Jaque mate.
pero nadie se ha fijado que realmente el turno es para el joven. El contenido de este relato refleja, mis hermanos, nuestra realidad. Si pudiésemos ver a Satanás, le veríamos sin duda al lado de cada uno de nosotros sonriendo burlonamente y desafiándonos. Posiblemente diciéndonos: tu vida está en mis manos y estás perdido. Y sin duda, si nos viéramos, nos veríamos preocupados, nos veríamos angustiados. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque nos dan miedo las dificultades, porque tenemos problemas, sin duda muchos. Y pensamos que Satanás nos está ahí tentando y nos está jugando una mala pasada. Y conociendo nuestra debilidad, pensamos que si Satanás nos ataca con todas sus fuerzas, sin duda nos vencerá, nos destruirá, es decir, nos hará jaque mate. Pero ¿por qué siempre pensamos que la última jugada la tiene Satanás? Quizá por eso la Iglesia siempre ha tenido la creencia de que el pueblo de Dios debe esperar el ataque de Satanás. Estamos siempre aparentemente esperando el último ataque de Satanás. A ver cuándo me va a caer encima una enfermedad, cuándo me va a caer encima el paro que me va a dejar sin recursos. Estamos esperando que venga la ley dominical, estamos esperando que venga el tiempo de angustia, siempre estamos esperando el último ataque de Satanás. ¿Realmente debemos de estar así? ¿Realmente debemos de estar angustiados y preocupados esperando el último ataque de Satanás a mi vida? Así lo hemos creído hasta ahora, o muchos al menos nos comportamos como si esto fuera así. Pero ¿y si no fuera exactamente de esa manera? En la Escritura hay tres pasajes donde parece que el Señor intenta decirnos que el último ataque no es de Satanás. Vamos a leer Juan 16, 33. Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Fijaros que la palabra clave de este texto es confiad. Jesús nos dice que los problemas que surjan en nuestra vida no debemos preocuparnos más de la cuenta. ¿Sabéis por qué no debemos preocuparnos más de la cuenta? Porque el propio Jesús ya ha jugado la partida que estamos jugando con Satanás. Él ya pasó por nuestras aflicciones, ya pasó por nuestras angustias, ya pasó por nuestros problemas. Él ya ha jugado esa partida con Satanás. Y sabéis, en esa partida que él jugó con Satanás, fue Jesús el que hizo jaque mate a Satanás. Así es que por eso Jesús puede decir, confiad. ¿Por qué? Porque si yo estoy con Jesús, si yo estoy en Jesús, entonces Satanás es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo que solo me está dando miedo, intenta amedrentarme, pero no puede hacer nada más. Porque la última palabra, la última jugada, la tengo yo aferrado de la mano de Jesús. Y Satanás no puede hacer nada. Solo puede engañarme, solo puede asustarme. Pero al lado de Jesús, ni siquiera eso debe conseguir. Ni siquiera debe conseguir asustarme. Hay otro texto en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 8. Primera de Juan 5:8 dice, sed sobrios y velad. Primera de Pedro es entonces, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:8, sí, perdón. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás busca nuestra ruina, Satanás quiere devorarnos. Pero ¿sabéis? Satanás no puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que quiere porque si yo permanezco en Cristo, Satanás solo podrá dar vueltas alrededor, intentando asustarme, rugiendo mucho, sí, pero no podrá lograr alcanzarme. Así es que, si nosotros permanecemos con Jesús, la última jugada, el último movimiento, lo tendremos nosotros. Y hay otro texto en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1, dice, y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fijaros que Satanás quiere intervenir ya. Satanás quisiera destruir todo ya. Satanás quisiera acabar con nosotros inmediatamente. Pero Dios tiene 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, sujetando los vientos de destrucción que Él quiere traer sobre nosotros. Es decir, el Señor no le permite a Satanás hacer lo que Él quiere. Y no se lo permite porque no es su turno, porque no le toca jugar a Él. Porque aunque Satanás quiere intervenir, no le toca jugar, mis hermanos. Pero ¿por qué creéis que Satanás quiere intervenir? ¿Por qué creéis que Satanás está desesperado por intervenir? ¿Sabéis por qué? Pues esto es lo novedoso. Satanás quiere intervenir porque nosotros no estamos moviendo ficha. Porque no estamos jugando. Porque estamos quietos, parados y no actuamos. Hemos tomado una postura de espera cuando no debería ser así. Estamos esperando a ver qué es lo que hace a continuación Satanás. Y Satanás lo sabe y dice, voy a actuar. Y Dios es el que le está frenando, esperando a ver si nosotros reaccionamos, nos aferramos a Jesús de una vez, nos metemos en Él de una vez y hacemos lo que nos toca hacer, que es la última jugada de este mundo. Por lo tanto, estos 3 textos nos están diciendo que a pesar de las apariencias, podemos estar confiados porque todo saldrá bien. Y todo saldrá bien. Porque, como hemos visto, todo se resolverá en la última jugada, y esa jugada no es de Satanás, sino ¿de quién es? Es la nuestra. La nuestra aferrados a Jesús. Satanás ruge por 2 motivos, porque sabe que le queda poco tiempo y porque sabe que lo tiene todo perdido. Así es que solo intenta amedrentarnos. Y los ángeles del Señor están de nuestro lado, no solo para protegernos, sino para ayudarnos a preparar el último gran movimiento. El movimiento que le hará jaque mate definitivamente a Satanás para siempre en la historia de este mundo. Y nosotros somos la mano que va a mover la ficha. Es verdad que Satanás, con una sola jugada, nos destruiría completamente. Pero también es verdad que nosotros con una sola jugada podemos destruir a Satanás. Por eso es tan importante que lo que hagamos, lo hagamos bien.
No podemos andar con movimientos desordenados, dice Elena de White, en este tiempo. Tenemos que hacer movimientos precisos, dirigidos por el Espíritu Santo, porque es una jugada a vida o muerte. Es la última jugada. Si nos equivocamos, Satanás podría ganarnos individualmente. Pero con Cristo no nos equivocaremos. Dirigidos por el Espíritu Santo, no nos equivocaremos. Si pongo mi mano dirigida por el Espíritu Santo, sin duda la última jugada la haremos bien. Tenemos que hacerlo bien, mis hermanos, porque el tiempo se termina y el juego de la vida llega a su final y el Señor está por aparecer en las nubes del cielo. Queridos hermanos, para dar el último movimiento tenemos que hacer tres cosas fundamentales. Para no equivocarnos en ese último movimiento tendremos que hacer tres cosas fundamentales. Primero, tenemos que fijarnos bien atentamente en el juego que tenemos delante. No podemos mover una ficha en el ajedrez si no nos fijamos bien atentamente en todo lo que está ocurriendo en el tablero. Así es que tendré que fijarme bien atentamente en el tablero de este mundo a ver qué está ocurriendo, qué está pasando. Tenemos que mirar atentamente el mundo que tenemos delante. Tenemos que mirar la cantidad de cosas que quedan por hacer. Es cierto que cuando uno tiene muchas cosas que hacer, corre el peligro de mirar lo urgente y olvidarse de lo necesario. Esto le pasó a Marta. Tenía a Jesús en la casa, sentado dentro de su casa, dispuesto a darles la mano a los dos, abrazarlas a las dos, darles el poder que necesitaban para vencer y dar un testimonio poderosísimo. ¿Pero qué le pasó a Marta? Marta se afanó con lo urgente. Para ella lo urgente eran las cosas que había que hacer en la casa, la comida, que todo estuviera dispuesto. Mientras tanto, María, ¿dónde estaba? Sentada a los pies del Maestro. María entendió que lo necesario en ese momento, lo trascendente, era escuchar a Jesús, porque ¿cuánto tiempo estaría allí? Ese día estaba allí, pero ¿cuánto tiempo estaría? No sé, ahora era el momento de escuchar a Jesús, era el momento de abandonarlo todo y escuchar a Jesús. Todo lo demás no era importante, lo importante era, y lo necesario en ese momento era, sentarse a los pies de Jesús, escuchar a Jesús, aprender del Maestro, que nos dirá cómo hacer el último movimiento. Lo urgente ahora y lo necesario es sentarnos a los pies de Jesús. ¿Te has sentado a los pies de Jesús? ¿Te estás sentando a los pies de Jesús cada día? ¿Te estás sentando para tomar poder de Él? ¿Para aprender cómo tenemos que hacer el último movimiento de este mundo? Porque si no haremos un movimiento equivocado y Satanás nos vencerá. En segundo lugar, debemos preparar la jugada. ¿Cómo vamos a preparar ese último movimiento que vamos a hacer? Pues lo vamos a preparar con un plan que la Iglesia ha diseñado y que os presentaré a continuación. Es un plan, queridos hermanos, que ha costado muchas horas, muchas reuniones de toda la Unión Española y de todos los consejeros que se escogieron en la Asamblea, buscando ideas y formas para poder llegar con el Evangelio hasta el final del mundo. Sin duda, cuenta con la bendición del cielo y esperamos que este plan pueda cumplir su cometido. Así es que luego veréis cómo prepararemos esa jugada. Y en tercer lugar, tenemos que actuar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a actuar y solo podemos actuar de una manera, haciendo realidad la última oración de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en su última oración, en Juan 17:11? ¿Qué dijo Jesús? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo haremos el último movimiento? ¿Cada uno por su lado y desordenados?
No, siendo uno. ¿Cómo eran los discípulos cuando hicieron el movimiento que llevó el Evangelio a toda la tierra conocida justo después del Pentecostés? ¿Cómo hicieron ese movimiento? ¿Cómo estaban? Unánimes estaban, mis hermanos, unánimes, juntos, no había divisiones entre ellos, no había críticas, no había separación, se amaban unos a otros, se habían confesado sus pecados, se habían pedido perdón, eran uno, como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno, y solamente siendo uno, solamente estando unidos, podremos realizar el último gran movimiento para terminar la obra en este mundo. Así es que debemos conseguir la unidad en la Iglesia. Sin unidad no podemos avanzar. Sin unidad Satanás nos vence. Divide y vencerás, dice Satanás. Por eso todos los movimientos que Satanás hace dentro de la Iglesia son dividir. No, voy a crear grupitos dentro de los jóvenes. Que este grupito de jóvenes, que los hispanos estén por aquí por un lado, los españoles por otro, otros por allí. Voy a crear también grupos dentro del resto de la Iglesia, entre las amistades, los amigos, entre vosotros hablaros, pero todos los demás, nada, ni caso. Voy a meter la crítica dentro de la Iglesia, voy a meter la crítica contra otros miembros, contra los dirigentes, contra el pastor, voy a sacar alguna doctrina extraña por ahí con alguien, Y así va dividiendo la Iglesia, va dividiendo, y mientras tanto no nos unimos para realizar la obra final. Y Satanás sigue entreteniéndonos en la partida para que no hagamos el último movimiento de jaque mate, porque sabe que le queda poco tiempo y está intentando alargar ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esa unidad en la Iglesia, mis hermanos? Debemos primeramente depender de Dios. Debemos depender completamente de Dios. Debemos desconfiar de nosotros mismos y confiar solo en Dios. Debemos desconfiar de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de lo que le gusta a mi persona y dejar a un lado lo que le gusta a mi persona y lo que me gusta a mí para hacer lo que le gusta a Dios. Debemos enfocar correctamente la vida y nuestro papel en ella. ¿Para qué he venido yo a este mundo? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Voy a pasar unos cuantos años divirtiéndome, trabajando como un esclavo para conseguir una casa, un coche mejor, etcétera, etcétera, y luego morirme? ¿Para eso he venido a este mundo? ¿Cuál es mi misión en este mundo? He conocido al Señor. Podríamos decir una lotería. He conocido la verdad. Estoy en el pueblo de Dios verdadero. Algo que posiblemente millones de personas en el mundo quisieran tener. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese tesoro que tengo en las manos? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a enterrar? ¿O lo voy a multiplicar? Tengo que enfocar correctamente la vida, mi papel en ella. ¿Por qué el Señor me ha dado el Evangelio? ¿Por qué me ha llamado de la muerte a la vida? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Tengo que vivir para la eternidad. Nuestra vida aquí no tiene ningún sentido si no vivimos para la eternidad. Si no vivo para la eternidad, ¿para qué vivo aquí? ¿Para qué vengo a esta iglesia? ¿Para qué estoy calentando los bancos de esta iglesia? Si no vivo para la eternidad. Y si vivo para la eternidad, el Señor me dice, muy bien, entonces ayúdame a hacer el último movimiento. Ayúdame a mover ficha y a vencer definitivamente a Satanás en este mundo. Mis hermanos, debemos concienciarnos de que estamos en el fin del tiempo. Debemos concienciarnos de que Cristo viene. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bueno, lo hemos escuchado tantas veces que ya estamos como cansaditos de oírlo. Ya como que no nos impresiona. Porque es que mi padre ya decía eso cuando yo nací. Y ahora yo se lo digo a mis hijos. Y a lo mejor mis hijos se lo dicen a sus hijos el día de mañana. ¿Creéis que eso va a ser así? Mis hermanos, realmente Cristo
viene ya. ¿Qué efecto te produce a ti este mensaje de oír Cristo viene ya? ¿Qué efecto te produce? ¿Te deja indiferente? ¿Te deja igual que estabas? ¿O te molesta? Alguno puede preguntarse, bueno, ¿y quién nos asegura de que estamos en el último movimiento? La pregunta sería, ¿y quién nos asegura que no estamos en el último movimiento? Esta semana prácticamente. The Telegraph, un periódico inglés. El Vaticano presenta nuevas medidas de seguridad tras el escándalo Wikileaks. ¿Sabéis cuáles son la última nueva medida de seguridad que va a imponer el Vaticano a todos los que trabajan en ese pequeño estado del Vaticano? Bueno, pues les va a entregar a cada uno una tarjeta que lleva un microchip de seguimiento. Y lo tendrán que llevar obligatoriamente todos encima. Y en todo momento sabrán dónde está cada persona del Vaticano en todo momento. Seguimiento por radiometría. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido unas filtraciones y entonces, ¿sabéis cómo llaman al señor, el sacerdote esloveno Micha Leskovar, un experto antiespionaje apodado Monseñor 007? Es el encargado de implementar los nuevos procedimientos de seguridad con los documentos de identidad previstos para ser introducidos a partir del 1 de enero. Mis hermanos, si este pequeño estado, que es el más pequeño de toda la tierra, a todos los que viven en ese pequeño estado les va a dar una tarjeta con un microchip de seguimiento, cuando controle el mundo entero, ¿qué hará? ¿Sabéis lo que dice al final? Al final dice el artículo, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo a The Daily Telegraph que este tipo de medidas de seguridad se habían hablado en el Vaticano hace ya muchos años, pero se negó a comentar sobre los detalles y dijo que no conocía tampoco todas las medidas. Así es que hace muchos años que ya llevaban hablando de esto y ahora lo aplican. Cuando dominen el mundo, ¿qué harán? Bueno, si les ha funcionado bien en su pequeñito estado, lo aplicarán al grande estado. Y sabéis que hay un determinado número metido matemáticamente dentro de todos estos microchips, ¿verdad?, que aparecen en Apocalipsis. Bien, mis hermanos, simplemente ¿creéis que estamos en los últimos momentos de este mundo? Porque todos los días aparecen noticias de estas. ¡Todos los días! Todos los días el Señor está intentando decirnos, oye, haced el último movimiento porque se acaba, todo se acaba. Y Cristo viene. Satanás está preparando su movimiento maestro para intentar hacernos jaque mate, pero frente a él está Jesús. Y Jesús nos dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, debemos vivir luchando, empleando nuestro tiempo, nuestros talentos con esfuerzo, con dolor, sacrificio, sabiendo que Jesús ya ha vencido y que lo que nos está ocurriendo ahora mismo no son más que Satanás intentando amedrentarnos y pararnos para que no hagamos el último movimiento. El Salmo 126, versículos 1 al 3, dice algo muy interesante. Salmos 126, versículos 1 al 3. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Esa cautividad está a punto de terminar. El Señor está a punto de hacer grandes cosas entre nosotros. Quiere dar el último gran movimiento contra Satanás. Quiere dar el Evangelio a este mundo
y quiere venir ya. ¿Qué debemos tener? Debemos tener paciencia y confianza. ¿Por qué paciencia y confianza? Bueno, pues porque la paciencia nos va a enseñar a vivir la vida con los tiempos de Dios. A veces a mí me gustaría que las cosas se me resolvieran rápido, que no tuviese problemas, que no estuviese pasando por problemas de empleo, que no tuviese enfermedades. Me encantaría eso. Pero Dios está intentando enseñarnos una lección a través de esas pruebas. Está intentando cambiar nuestros caracteres, está intentando que confiemos más en Él. Así es que nos va a enseñar a vivir pacientemente los tiempos de Dios. Es importante esto porque, recuérdalo bien, mi querido hermano y hermana, los tiempos de Dios no son mis tiempos. Los planes de Dios no son mis planes. Así es que yo me tengo que acoplar a los tiempos de Dios y a los planes de Dios. Y orar sin cesar y buscar en su palabra cuáles son tus planes, Señor, para mi vida. Y acoplarme a los tiempos y los planes de Dios. Y en segundo lugar, la confianza te va a enseñar que Dios no trabaja con las apariencias, ni mucho menos con la lógica humana. Cuando Dios dice algo, ese algo se cumple aunque parezca imposible y aunque la lógica dice lo contrario. ¿La lógica qué nos dice? ¿Que es imposible evangelizar este mundo? ¿Que es imposible evangelizar los millones y millones que quedan por evangelizar? Bueno, aparentemente la lógica humana nos parecería decir que es imposible. Pero para Dios todo es posible. Así es que a través de la lógica de Dios, Él nos ha advertido que en muy poco tiempo el mundo entero será lleno de la luz de Dios y de la verdad. Y el mundo entero decidirá en qué bando quiere ponerse. Así es que os dejo con un texto, antes de mostraros el plan que tenemos, que está en Hebreos 10, versículos 35 al 37, que dice, Hebreos 10, 35 al 37, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia. ¿Veis? Aquí están las dos palabritas. No perdáis vuestra confianza, pues os es necesaria paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mis hermanos, ¿qué plan nos propone el Señor para los próximos 5 años? Fijaros, para los próximos 5 años, ¿qué plan nos propone el Señor? Pues la Unión Adventista Española nos propone el siguiente plan. Es un plan de 5 años. ¿Cómo nos gustaría que fuese nuestra Iglesia? Bueno, sin duda, si os preguntáramos eso a todos, pues cada uno tendría una opinión, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos gustaría que fuese nuestra Iglesia? Que fuese una Iglesia con una buena relación con Jesús. ¿Nos gustaría que fuese una Iglesia así? ¿Nos gustaría que fuese una Iglesia sonriente? Donde cuando yo venga a la Iglesia todo el mundo me saluda, me abraza, se sienten gozosos de verme. Una Iglesia alegre, feliz, donde cuando se canta se siente que aquí hay un espíritu realmente de Dios. Me gustaría que fuese una Iglesia unida y con buen ánimo, que estuviese dispuesto a afrontar lo que haga falta con tal de llevar al final y a buen término la obra del Señor. Bien, así fue en el Edén. El Edén era así, era exactamente lo que hemos visto y lo que nos gustaría que fuese nuestra Iglesia. En el Edén, Adán y Eva dependían completamente de Dios, hablaban con Él todos los días, estaban gozosos, no había nada que enturbiara el ambiente. Había alegría, había unidad en la pareja, con Dios,
con la naturaleza. Pero cuando entró el pecado, ¿qué ocurrió con todo esto? ¿Qué pasó? Pues entró la tristeza, entró la autosuficiencia y el hombre a partir de ese momento pasó de Dios. Y en vez de unidad, ¿qué pasó? Entró la separación. El matrimonio se fracturó desde el inicio. Si alguien tiene que morir, que muera ella, ¿verdad? El hombre que había estado dispuesto a morir por Eva unos minutos antes, entra el pecado, cambia su mente y ya dice, bueno, si alguien tiene que morir, que muera ella. Porque ella es la culpable, finalmente. Y el culpable, además, eres tú, porque tú me creaste esta mujer, ¿verdad?, que ha cometido este terrible fallo. Así es que la culpa al final la tienes tú. Así es que división con Dios, división con la pareja. El pecado divide, fractura, y Satanás emplea eso. ¿Para qué? Para dividir nuestra iglesia. Así es que, ¿cómo podemos volver a la alegría, la dependencia divina y la unidad con Dios, que Dios espera de su pueblo para terminar la obra? Recuperar lo perdido debe ser nuestra principal preocupación. ¿Cómo conseguirlo? Pues no es cuestión de quejarse por lo que pasa hoy, ni de lamentarse por lo que pasó ayer. Es decir, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que perdonar. Tenemos que volver a empezar. Tenemos que volver a nacer. La solución está en que todos tomemos conciencia de la situación y nos pongamos a trabajar. Nos pongamos realmente a trabajar para el Señor en nuestra vida. Para ello, como os he dicho, se han reunido representantes de las iglesias, pastores, departamentales, administradores. Llevan trabajando meses, lo sé, porque estoy muy cercano a una de las comisiones. Y después de muchas horas de oración, trabajo y reflexión, pues nos gustaría que en este quinquenio se pudiera realizar lo siguiente. Primero, cambiar la imagen que la gente puede tener de nuestra iglesia. Cambiar la imagen. Generalmente no tenemos una imagen muy buena. Ayer todavía me recordaba Raúl, que anda por aquí, Raúl es el que dirigía el bar que estuvo ahí durante años delante de nuestra iglesia, ¿verdad? Y me decía, no sabéis lo que a mí me decían de esa iglesia, me decían, eso es una secta, eso es que ni entres ahí, es que ahí te van a robar en cuanto entres, es que... Así es que todo eso le decían, así es que él no se atrevió jamás a entrar. Pues tenemos que cambiar la imagen que la gente puede tener de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que somos sectarios, asociales, insensibles, proselitistas, es decir, que robamos miembros a otras comunidades, que somos de mente cerrada, porque, oye, todavía creemos en esto de la Biblia. Qué extraño esto de creer en la Biblia hoy en tiempos que nadie cree en esto, de mente cerrada. Así es que cambiar la imagen que la gente puede tener de nuestra iglesia. En segundo lugar, que nuestra iglesia fuese conocida por tener dentro de sus filas gente buena, gente respetuosa, gente servicial. Que realmente, mis hermanos, vivamos esto. Esto es la justificación por la fe. La justificación por la fe no es una creencia teórica. La justificación por la fe es la fe en Jesús, es la fe de Jesús, es vivir esto. Es tener amor verdadero entre nosotros. Es que seamos realmente gente buena, gente respetuosa y gente servicial. No solo aquí en la iglesia, cosa que a veces tampoco pasa. No solo aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Es decir, que no nos olvidemos de que somos cristianos no solo cuando venimos a la iglesia, sino cuando estamos fuera de la iglesia. Es decir, que la gente pueda ver que realmente hemos conocido a Jesús, que hemos estado con Él, que estamos con Él. Gente buena, gente respetuosa y gente servicial. Es decir, gente que genera confianza, que invita al diálogo y que tiene reconocimiento. Y en tercer lugar, conservar.
¿Qué tenemos que conservar? Pues nuestras bases como iglesia. Somos una iglesia mundial, tenemos un camino recorrido del cual no nos podemos olvidar y tenemos una situación concreta. ¿Qué conseguiremos con una iglesia unida? Que es lo que hemos dicho al principio. Pues conseguiremos algo muy interesante, mis hermanos, y es desarrollar el proyecto que la Unión nos propone, que tiene 5 objetivos generales. Primero, revitalizar la Iglesia. Segundo, reforzar nuestra identidad como adventistas. ¿Por qué soy adventista y no soy de otra iglesia? ¿Por qué soy adventista? ¿Sé explicarlo cuando me lo preguntan? ¿Por qué soy adventista? ¿Qué me diferencia? ¿Qué mensaje tengo que darle al mundo? Aumentar la relevancia de la Iglesia en la sociedad. Estamos trabajando para nosotros, muy para adentro siempre, pero la sociedad no nos conoce. Fijaros, Raúl ha llevado años ahí y no nos conocía, hasta que alguien de esta iglesia un día se atrevió a hablarle y a darle testimonio del Evangelio. Y aunque él al principio se burló, aquello empezó a darle vueltas hasta que el Señor entró en su corazón y transformó. Así es que aumentar la relevancia de la Iglesia en la sociedad. Tenemos tanta gente que nos rodea que debe conocernos. Expandir el mensaje adventista en España. Aumentar la eficacia y la transparencia administrativa de la Iglesia. Muy interesante este punto. Revitalizar la Iglesia. ¿Cómo? 2 ámbitos. Primero, a nivel personal. La Iglesia soy yo. Eso es lo que yo tengo que entender. La Iglesia no es el pastor, los dirigentes, la unión. No, no, no. La Iglesia soy yo. Yo quiero que mi Iglesia funcione, tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar yo, porque yo soy, como dice el apóstol Pablo, una piedra viva dentro de la Iglesia. Así es que quiero que mi Iglesia sea una Iglesia unida, voy a empezar a dar abrazos, voy a empezar a saludar, voy a empezar realmente a amar a los demás. Así es que revitalizar a nivel personal tiene 2 ámbitos. Primeramente, a la persona y luego las estructuras de la Iglesia. La Iglesia como cuerpo. ¿Cómo lo haremos? Pues a través del crecimiento espiritual, a través de las relaciones y a través de fomentar la unidad. Así debemos crecer como personas, espiritualmente, relacionándonos correctamente con los demás y uniéndonos a los demás. ¿Y la estructura? Bien, evaluando cuáles son las funciones de esa estructura. Si vemos que una determinada estructura no funciona, tendremos que cambiarla, por eso se habla de evaluación. Evaluando las organizaciones, cómo se están organizando las cosas para que funcionen o no funcionan, hay que cambiarlas. Y evaluación de nuestra adoración. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Son nuestros cultos atractivos para las personas de fuera? ¿O no lo son? Quizá tendremos que cambiar cosas. Quizá tendremos que reevaluar cómo estamos adorando a Dios. Revitalizar la Iglesia. Y así nos convertiremos en cristianos equilibrados y en una Iglesia preparada. En segundo lugar, reforzar nuestra identidad adventista. ¿Cómo conseguiremos esto? Reforzando la importancia del don de profecía, leyendo el don de profecía. Tanto que decir tiene estos libros para el tiempo que estamos viviendo y cuán poco los conocemos. Fomentando un estilo de vida adventista, generando identidad musical adventista e identificación con las instituciones de la Iglesia. Ahí tenemos que reforzar nuestra identidad. Aumentar la relevancia de la Iglesia en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bien, hay aspectos protocolarios que nos llaman a potenciar la imagen corporativa de nuestras iglesias, tanto en España como a nivel mundial. Dar a conocer las noticias de la Iglesia adventista. Tenemos que darnos a conocer en el mundo a través de televisión, radio, revistas.
tenemos que darnos a conocer más todavía. Mantener buenas relaciones públicas. ¿Con quiénes? Pues con el gobierno, con las instituciones, con otras iglesias. Mantener buenas relaciones públicas con todos y fortalecer las relaciones interconfesionales con otras iglesias. Participando y comprometiéndonos socialmente a través de nuestra historia, de nuestro conocimiento, de la enorme luz que tenemos. ¿Sabéis? Todo eso no es para nosotros, todo eso no es para que nos lo quedemos nosotros, para que lo compartamos aquí en este salón, todo eso es para sacarlo fuera, porque si no nos convertimos en ese vaso lleno de agua que nunca da nada y se satura. No, tenemos que compartir con los demás. Tenemos muchísimo para compartir con el mundo entero. Por eso nuestra sociedad, nuestra iglesia tiene que ser relevante, mis hermanos, en nuestra sociedad. Casi no es relevante, tiene que serlo enormemente en el último movimiento al que Dios nos llama. Vamos a estar con nuestra ciudad. Si queremos que nuestra iglesia sea relevante, tendremos que estar con nuestra ciudad, tenemos que estar con la gente. No podemos estar aquí encerrados en nuestra iglesita continuamente, tenemos que salir, tenemos que mostrar el amor de Jesús a los demás, al ayuntamiento, al barrio, al vecindario, es decir, tenemos que compartir lo que tenemos, esa riqueza increíble con todos los demás, aumentar la relevancia de la iglesia en la sociedad. Así es que sería bueno que nos conociesen como personas buenas, respetuosas, serviciales, que generan confianza, como hemos dicho, que invitan al diálogo y que tienen reconocimiento. Consiguiendo esto, la siguiente fase tendrá mucho más impacto. Se podrá expandir mejor el mensaje adventista en España si hacemos todo eso que hemos dicho antes. Creceremos a todos los niveles. Primeramente a nivel mental, por reconocimiento, por admiración, por imitación. La gente escuchará hablar de la iglesia adventista y dirá, ah, sí, son los que están dando de comer en el comedor tal, ah, sí, son los que ayudan en tal sitio, ah, sí, son los que están con ese proyecto de salud. La gente se acordará y lo asociarán a algo bueno, admirarán. Necesitamos, mis hermanos, el poder del cielo y del Espíritu Santo para poder realizar todo este trabajo fascinante al que el Señor nos llama. ¿Es que es posible conseguirlo? ¿Qué pensáis? ¿Cuántos pensáis que es posible conseguir estos objetivos? A ver, quiero ver las manos. Bueno, hay bastantes que pensáis que es posible conseguirlos. Con la ayuda de Dios, mis hermanos, lo conseguiremos. Es posible con la preparación adecuada y con la ayuda de Dios. ¿Cuál es el énfasis que se va a poner desde la Unión para este quinquenio? Pues fijaros cómo se va a desarrollar este plan en los 5 próximos años. En el 2013 se quiere revitalizar la Iglesia, es decir, todos los programas van a ir destinados a revitalizar nuestra vida espiritual y nuestra Iglesia, activarla, prepararla para trabajar, saber cuáles son nuestros dones, a qué nos ha llamado el Señor, revitalización de la Iglesia. En el 2014 se fomentará sobre todo la identidad adventista, es decir, compartiremos nuestra identidad, mostraremos nuestra identidad. En el 2015, relevancia en la sociedad. Se fomentará sobre todo el trabajo hacia la sociedad. Creo, mis hermanos, que el 2015 será un año que necesitará mucho de la Iglesia adventista en la sociedad. Quizá el tiempo dirá que las cosas son así. 2016, crecimiento y expansión. Y en el 2017, consolidación e informes. Ojalá no tengamos que llegar al 2017 y el Señor haya venido ya, porque hayamos predicado el Evangelio por toda la tierra. Y eso depende de mí y de ti. Depende de nosotros nada más.
con un pequeño grupo de 120 personas, el Señor evangelizó la tierra conocida de aquel entonces. ¿Por qué no lo puede hacer hoy? Cuando dice que la lluvia tardía que se va a derramar va a ser enormemente mayor que la que cayó en el día del Pentecostés. Bueno, con un poquito de nuestra ayuda y mucho de la ayuda del Señor, esto se puede conseguir tranquilamente. Solo hace falta que tú y yo nos decidamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para el Señor. En este año, ¿cómo se dividirá todo este énfasis que hemos visto antes de la revitalización de la Iglesia? ¿Cómo lo haremos? En enero se van a poner temáticas especiales en el que nos gustaría que todos los departamentos trabajaran, que sobre todo hablemos en enero de la gratitud, en febrero de la alabanza. Habrá temas, seminarios que vendrán desde la Unión, que invitaremos a personas. En el mes de marzo, la verdadera adoración, los dones espirituales en el mes de abril, el liderazgo en el mes de mayo, organización y planificación en junio, julio y agosto. No es que nos vayamos todos de vacaciones, la Iglesia seguirá funcionando. En septiembre hablaremos de la fidelidad, en octubre, raíces de nuestra fe, en noviembre enfatizaremos la devoción familiar y en diciembre un estilo de vida profundamente adventista. Este es el plan, este es el proyecto para este año. ¿Cómo podemos aplicar inmediatamente? ¿Y cómo lo vamos a llevar a la práctica inmediatamente? ¿Sabéis todo eso que he dicho ahí? Esta Iglesia es tan valiente, que va a llevar todo lo del quinquenio a la práctica en este año. Posiblemente no toda la Iglesia, pero un equipo de valientes lo va a hacer. Y no lo va a hacer aquí en Madrid. ¿Sabéis dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en Ávila, una ciudad preciosa, una ciudad amurallada, una ciudad con una historia, pero una ciudad que pertenece a la España profunda, como dice el pastor Moliner. La España profunda, ¿por qué? Porque es esa España católica, esa España conservadora que no hemos conseguido penetrar. Hay unas cuantas ciudades en la geografía española que todavía no hemos conseguido penetrar. El plan es que en los próximos 5 años consigamos cubrir esas ciudades importantes, muy grandes, que no han conseguido ser penetradas por la presencia adventista. El plan y la aplicación inmediata, entonces, es que esta Iglesia, junto con la Iglesia de la Poveda, ha sido designada por la Unión para evangelizar Ávila. Y a la vez otras 2 iglesias de Madrid evangelizarán Guadalajara. Otra ciudad que nos estrellamos contra ella y no hemos conseguido penetrar. Pero con la ayuda de Dios y de los valientes que Dios va a sacar de esta iglesia y de la iglesia de la Poveda y de la iglesia de Aluche y de la iglesia de Vallecas, yo estoy seguro que en 5 años en la ciudad de Guadalajara y en esta ciudad de Ávila habrá una iglesia, mis hermanos. Ya tenemos un local en Ávila, un local, con una presencia adventista allí ya. Así es que no todo es árido, ya tenemos algo. Y además, a través de la división y la unión, se va a financiar todo el proyecto. Así es que ir a Ávila cada sábado no me va a costar ni un duro. Solo tengo que apuntarme y decir, Señor, voy a ir a Ávila a entregarte mis dones, a lo que tú me llames. Y hay planes para Ávila. No creéis que vamos a ir allí como una banda de salvajes y de locos. No. Vamos a ir bien organizados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Ya tenemos más de 10 personas en esta iglesia que se han apuntado ya sabiendo lo del proyecto. Pero allí, en la entrada, cuando salgáis hoy, habrá una mesita y estará Miguel Ángel Santa Fe. Todos los que queráis participar en este proyecto, os apuntáis. Y decís, yo quiero ir algún sábado a Ávila. Y dais vuestro nombre y vuestro teléfono. Y ya nos reuniremos y os explicaremos en qué consiste el plan.
Pero en estos próximos 5 años, sin duda, el Señor quiere que haya una iglesia en Ávila y una iglesia en Guadalajara. Necesitamos cada sábado un equipo de 10 personas, 2 coches, 5 personas en cada coche, 10 personas. Un coche lo pondrá esta iglesia, otro coche lo pondrá la iglesia de la Poveda, que aportará otras 5 personas. ¿Sabéis? Si somos 20 personas que nos apuntamos al proyecto, pues podremos espaciarnos en el tiempo y no tendremos que ir cada sábado las mismas personas, con lo cual no agotaremos a nuestras familias y a lo mejor tenemos que ir una vez al mes. Bueno, pues una vez al mes, yo sé que el primer sábado siempre me tocará ir a Ávila, o a lo mejor podemos ir una vez cada 2 meses, según el número de gente que se apunte. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Pero esas 10 personas irán allí con los gastos pagados, no solo para atender el pequeño grupito que hay allí, que se ha quedado muy mermado por la crisis, sino para evangelizar Ávila. Y allí se van a hacer expobiblias, exposalud, conferencias de familia, y todo se está movilizando a toda España para venir y aportar esos proyectos a Ávila. Planes de 5 días, 1000 formas de llegar a las personas. ¿Y sabéis cuáles serán el equipo de vanguardia? Pues Atilio y sus voluntarios. Y van a regar Ávila con encuestas y con la voz de la esperanza. Con la esperanza de que muy pronto tengamos un montón de estudios bíblicos que iremos atendiendo cada sábado y que finalmente podremos llevar al local que ya tenemos y allí continuar la evangelización hasta que se consolide una iglesia. 5 años y el Señor ha provisto los medios. Ya están los medios. El pastor Moliner me decía esta semana que ya están los medios ahí. Así es que solo falta una cosa. ¿Qué falta? Pues que tú te apuntes para esa experiencia maravillosa. Fíjate que no es todos los sábados, que puede ser una vez al mes. 5 personas de esta iglesia, 5 jóvenes, 5 personas cualquiera, irán allí a evangelizar, a lo que el Señor nos llama. Mis hermanos, apuntémonos a una experiencia maravillosa con el Señor. Aparte de todas las actividades que hará esta iglesia, especialmente iremos a evangelizar la ciudad de Ávila. Así es que no os olvidéis, a la salida, los que queráis realmente y seriamente participar, apuntaros. Ya luego nos reuniremos con todos los que se han prestado voluntarios para este proyecto y ya os diremos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo haremos en esa ciudad. Termino con un texto de Isaías 52, 7, que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Ojalá Jesús reine en vuestros corazones y nos impulse a hacer el último gran movimiento de jaque mate contra Satanás en este mundo. Terminemos la obra y Jesús venga ya. Amén.
Dios y Padre bueno que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por esta mañana, por este mensaje que tú nos has enviado, porque tú nos dices que tú nos creaste y tú tienes un plan para nosotros, Señor. Gracias porque quieres colaborar con nosotros y animarnos a hacer las cosas que tú has preparado, Señor. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos acompañe, que nos inspire durante toda la semana, que nos haga pensar en lo que tú has preparado para nosotros, que nos podamos examinar y encontrar los dones que tú nos has dado, no para quedárnoslos, sino para compartirlos, Señor. También sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de agradecido, y que tú tienes preparada una recompensa para todos nosotros y para todos los que un día estemos contigo, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes y que podamos volver a estar contigo aquí el sábado que viene, que todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, recordad, hermanos, que tenemos reunión administrativa para los miembros de esta iglesia y vamos a tocar un punto importante, así que rogamos que no os disperséis mucho y quedéis aquí en el templo. Gracias.